Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de multifondos, en este caso del mes de agosto pasado que acabamos de cerrar, en donde estaremos hablando del desempeño de los multifondos. En general, todos tuvieron un mal desempeño en agosto. Hablaremos de las inversiones que hacen estos multifondos, la comparación, que nos gusta mucho hacerla, entre el multifondo A, el más riesgoso, y el multifondo E, el más conservador. Y por último, qué podemos esperar de cara a lo que resta del año. Como siempre, invitarlos a que tu futuro comience hoy junto a nosotros. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Vienen hartas novedades en las próximas semanas, así que atentos a todo lo que seguiremos subiendo en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a que se sumen, bienvenidos a que se suscriban y también, por supuesto, cualquier comentario encantado de recibir y de seguir sumando más contenido a nuestras diferentes redes sociales. Como siempre, partimos por qué multifondo elegir. Esto depende mucho de la edad que tengamos. A menor edad podemos asumir mayores riesgos. A medida que nos acercamos a la edad de jubilación, tratar de bajar el riesgo. También asociado al riesgo es cómo nosotros percibimos el riesgo. Hay muchas personas que son bastante arriesgadas, para la redundancia, y independiente de su edad están dispuestos a asumir más riesgo, así que eso también es algo que uno tiene que evaluar. Y principalmente, como siempre digo yo, el cómo vamos a dormir es muy importante a la hora de comprender cuál es nuestro perfil de riesgo. Si dormimos mal por la noche en los instrumentos de inversión en que estemos, es una mala señal, así que siempre hay que ir ponderando esa situación. Y por último, la visión propia que cada uno debe tener para elegir un multifondo. En este caso, lo que nosotros hacemos todos los meses es tratar de entregarles este contenido para que ustedes también se formen una opinión y puedan tener la visión propia que les permita eventualmente cambiarse de un multifondo a otro. Bueno, el mes de agosto fue negativo, como revisamos todas las semanas en la visión semanal de los días domingo. Ya veníamos anunciando esta caída, que en términos reales todos perdieron un 1% o un poquito más. Y en el acumulado del año, solamente dos multifondos, los más arriesgados, multifondo A y B, tienen rentabilidades positivas en términos reales, y todo el resto, multifondo C, D y E, pierden plata en términos reales. Esto siempre considerando la UEF, considerando la inflación, que hay que descontarle a las rentabilidades nominales. Si miramos rentabilidades reales, que son las que comenté anteriormente, y las comparamos con la rentabilidad nominal, que es la que realmente vemos en las cartolas, estamos en que ahí se suma el multifondo C con rentabilidad positiva, el multifondo D prácticamente está plano, y solamente el multifondo E pierde dinero este año, un 1,28% en promedio del sistema. Hablaremos harto hoy día de por qué se está dando esta situación de la caída en la renta fija, a pesar de que estamos observando un escenario en que bajan las tasas en Chile, que eso debería ser bueno para la renta fija, pero hay condiciones internacionales que nos están afectando y que hablaremos más en detalle precisamente más adelante. Siempre tener en consideración que cuando hablamos del multifondo A, el más riesgoso, no es necesariamente del todo riesgoso, porque el límite máximo permitido para invertir en acciones por parte del fondo A es de un 80%. O sea, hay un 20% que tiene que invertirlo en instrumentos más conservadores, y por eso el multifondo A, siendo el más riesgoso del sistema, no es del todo riesgoso y por lo tanto no es comparable respecto a otros fondos que invierten 100% en acciones. Después, multifondo B es un fondo balanceado, en lo que uno mira en la industria financiera y en la administración de fondos. ¿Para qué decir el multifondo C? Balanceado y balanceado a conservador. Y ya tenemos posteriormente los fondos más conservadores, que son el D y el E. Y el fondo E invierte mayoritariamente en renta fija chilena. ¿Qué pasó en términos comparables en el mes de agosto? El multifondo A, siempre considerando el multifondo A de Habitat, que históricamente ha tenido una de las mejores rentabilidades, cae un 0,73% en el mes de agosto. Y ahí tenemos, por ejemplo, que lo más riesgoso, que es el Risky Norris de Fintual, cae cerca de un 2%. Y también el Banchile agresivo cae un 3,54%. Me llamó la atención que este fondo cayera tanto, entendiendo un poco más adelante cuáles fueron los factores que incidieron en la evolución de estos fondos más riesgosos. Entonces, a pesar de que fue un mal mes para el multifondo A, podemos decir que en general los fondos más arriesgados perdieron evidentemente un poquito más de dinero. Si miramos en el resumen de lo que ha sido el último año, el fondo A está en el segundo lugar. En primer lugar, el Fintual Moderate PIT, y por eso cuando yo digo que el fondo A es más bien un fondo arriesgado pero medio balanceado, ahí estamos precisamente comparándolo de mejor manera con el Moderate PIT de Fintual. Y en los últimos 2 años está en el tercer lugar, después de otros fondos que son evidentemente más riesgosos. Así que ahí está el resumen del fondo A más riesgoso. Y el fondo E sigue teniendo un mal desempeño porque el fondo E invierte en renta fija de largo plazo, en papeles, en instrumentos de renta fija con una duración muy larga, a muchos años.
ellos. Mientras que lo que hemos visto en el último tiempo, la renta fija más de corto plazo, los depósitos a plazo o renta fija de menor a un año, es lo que ha rentado más porque está más ligada de manera más cercana a lo que es la TPM, la tasa de política monetaria. Entonces ahí podemos ver que el fondo E es el que más cae y los fondos más conservadores, más ligados a depósito a plazo, han rentado ya, no la rentabilidad que veíamos los últimos 2-3 meses, sino que ya estamos bajando el 0,9 y próximamente vamos a empezar a bajar del 0,8. Ahora, si miramos el último año, el fondo E está un poquito más bajo que los fondos más de corto plazo, y si nos vamos a los últimos 2 años, de todas formas el multifondo E renta más que el resto. Y esto es algo que a medida que avance el tiempo y la renta fija siga beneficiándose por las bajas de tasa en Chile, pero más importante aún, de las bajas de tasa esperables a nivel global, eso debería impactar de manera positiva al multifondo E, que creemos va a seguir siendo una buena alternativa pensando en el mediano plazo, no en el próximo mes, en el subsiguiente, sino que pensando ya de aquí a un año e incluso un poquito más de tiempo. ¿Qué pasó en agosto? En resumen, el fondo E, que lo vimos recién, cayó un 1,24%, renta fija de largo plazo. El Standard & Poor's 500 cayó un 1,63% y el dólar subió un 1,27%. Por lo tanto, entre el Standard & Poor's 500 y el dólar, que es básicamente el fondo A, fondos más arriesgados, prácticamente en cero. Ya obviamente hay pequeñas diferencias, va a depender mucho de lo que haga cada fondo, pero en general la renta variable debiera haber rentado negativo, como lo vimos, o cero, por ahí. Y la renta fija lo pasó mal, precisamente como lo demuestra esta caída del fondo E. Acá podemos ver la pantalla de todo lo que son los mercados globales. El Standard & Poor's 500 cayó un 1,63%, el Dow Jones un 2%, el Nasdaq un 1,5%, y lo más relevante viene del mundo, en donde tenemos Brasil, China, Hong Kong, que caen cerca de un 7-8% en un mes. Y por lo tanto, en general, lo que vemos es que los mercados emergentes lo pasaron muy mal en el mes de agosto, y eso evidentemente a las carteras que estén más expuestas a renta variable de países emergentes, incluyendo ahí en ese saco a Chile, obviamente que se vieron más perjudicados. Por eso es que probablemente el fondo Banchile accionario fue el que tuvo una caída más fuerte, más agresiva, porque probablemente está más expuesta a los mercados emergentes. Y también el multifondo A tiene más exposición a mercado emergente, y por eso es que también le fue un poquito peor que los que están más concentrados en Estados Unidos. El gran problema del último mes fue la renta fija, y renta fija a nivel internacional, en donde los bonos del tesoro de largo plazo, más de 20 años, el típico TLT, que lo hablamos también en una visión semanal, cayó un 3%. Entonces esa renta fija de largo plazo es la que finalmente pasa a ser la base comparable y la que establece el piso de toda la renta fija de largo plazo a nivel global. Siempre hay que entender que Estados Unidos es donde existe mayor inversión en renta fija. Los bonos del tesoro son lo más seguro a nivel global, a pesar de la clasificación de riesgo que le pongamos. Y en ese sentido, evidentemente, si las tasas de los bonos del tesoro de Estados Unidos suben, eso hace que tu rentabilidad caiga, que los precios de los bonos caigan, y por eso es que se ve afectada la renta fija del piso, de la base, que son los bonos del tesoro de Estados Unidos, y eso contagia al resto de los bonos a nivel global, que evidentemente tienen un escalón o varios escalones más de riesgo que lo que es la renta fija de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que hay que entender es que en el último tiempo hemos visto esta tendencia al alza del bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos. El máximo de este último tiempo ha sido el 4,3%, 4,4%, y ese nivel fue alcanzado hace algunas semanas atrás, precisamente en el mes de agosto. Entonces, esos niveles máximos alcanzados hicieron que los bonos del tesoro de más de 20 años, que se puede expresar en este ETF muy conocido que es el TLT, haya visto una caída muy severa, muy importante en el último mes. Esta caída ya la viene mostrando a lo largo de todo el 2022, incluso este año, ¿ya? Y precisamente en agosto se vuelve a alcanzar esos mínimos en este fondo, en este ETF TLT, que es una buena representación de lo que hace la renta fija de muy largo plazo. Entonces acá podemos ver el deterioro, el impacto negativo de estos bonos de largo plazo. Y por ende, cuando uno hace la comparación, básicamente esto funciona como un espejo. Cuando las tasas suben, el TLT cae y viceversa. Entonces, esto es lo que uno habitualmente tiene que observar para ver cómo se está comportando la renta fija a nivel internacional. Y si eso lo trasladamos a Chile, acá podemos ver el BCU de 10 años, que es un bono muy transado del Banco Central en UF a 10 años. Esta es una buena representación o un comparable con el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos. Y si nos damos cuenta, en los últimos 6 meses está en máximos de estos últimos 6 meses. En UF más 2,45%.
¿ya? Y lo importante de esto es la mirada más amplia. ¿Qué es lo que ocurrió con este bono antes del estallido social, a mediados del 2019, cuando muchos de ustedes, muchas personas refinanciaron sus créditos hipotecarios en mínimos históricos, cuando un crédito hipotecario se financiaba al 2%? Era en ese momento que estas tasas de los bonos del Banco Central en UF a 10 años estaban en terreno negativo, que era una situación que se vivía a nivel global. Entonces en Chile no era la excepción y teníamos estos bonos en terreno negativo. ¿Pero qué pasó? Vino el estallido social, posteriormente vino la pandemia, vino el aumento de tasas a nivel global y el aumento de tasas también se da en Chile. Chile no es ni más ni menos que un escalón, 2 escalones más de riesgo que Estados Unidos. Por lo tanto, lo que hace este bono del Banco Central a 10 años en UF es que sigue el comportamiento de la renta fija a nivel global. Y hoy día estamos en estos niveles bastante altos en el último tiempo. Y por más que el Banco Central baje las tasas de interés, no hay gran impacto en estos bonos de largo plazo. Por lo tanto, mirando hacia el futuro, y ahí pasamos a ver más adelante lo que va a ocurrir en Chile con las bajas de tasa, el que baje las tasas del Banco Central de Chile debiera tener algún impacto en estas tasas de los bonos del Banco Central a 10 años en UF, pero más importante aún es lo que hagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la renta fija a nivel global, y eso va a tener consecuencias directas en la renta fija en Chile. Entonces, para explicar lo que ha pasado en el último tiempo en la renta fija en los fondos más conservadores de Chile, en el fondo E, viene de la mano con este aumento de tasa en el mundo que nos impacta a nosotros también. ¿Qué va a pasar en el futuro? Se van a seguir bajando las tasas en Chile y eso va a tener una consecuencia en Chile, ¿ya? Pero podríamos decir que es la mitad de la torta. La mitad de la torta es tasas en Chile, la otra mitad de la torta es tasas en el mundo. Y que en cierta medida siempre van de la mano. El tema es que hoy día en Chile estamos viviendo un proceso más acelerado, un proceso de baja de tasas anticipado a nivel mundial y por lo tanto por eso se está generando esta discordancia, si se quiere. Pero debiéramos ir observando en el futuro esta baja de tasas en Chile, en el mundo, que debiera beneficiar a la renta fija chilena de largo plazo como es el fondo E. Ahora, mirando la comparativa del fondo A con el E, se mantuvo esta mejora relativa entre el fondo A y el E por el solo hecho de que el fondo E cayó un poquito más que el fondo A, siguió en máximos del último tiempo esta relación recuperándose y si miramos más en el corto plazo el repunte ha sido significativo. Y lo más probable que veremos más adelante es que esta relación debería seguir jugando a favor de los instrumentos más riesgosos por todos los factores que vamos monitoreando semana a semana, mes a mes. Y en ese sentido, ya lo comentamos en la visión semanal de los días domingos, el mes de septiembre históricamente es un mes malo para la bolsa, pero hay que tener cuidado, porque si bien es un mes malo para la bolsa, un mes de turbulencias, esas turbulencias han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. En los últimos 20 años esas turbulencias son menores que los últimos 50 años y que los últimos 100 años. De todas formas es un mes malo estadísticamente hablando, pero se incorpora una nueva información, una nueva estadística que me gusta mucho analizar, esta fuente de información que es Carlson, y lo que nos dice Carlson es que cuando la bolsa ha subido en los primeros 7 meses del año más de un 15%, como fue este año, y el mes de agosto es negativo, como también lo fue este año, septiembre no es tan malo. Y esto tiene una lógica, que es que los mercados evolucionan, funcionan, se mueven por tendencia. Y cuando la tendencia ha sido claramente al alza, como ha sido en el último tiempo, esas tendencias se suelen mantener. Entonces va a ser difícil que veamos una gran turbulencia, una gran caída en septiembre. Por lo tanto, uno podría estar relativamente optimista con la renta variable y con los fondos más riesgosos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el comportamiento en promedio de esta situación? 3,3% al alza en septiembre. Y en lo que resta del año, que es septiembre a diciembre, un promedio de alza del 11%. Así que nuestras perspectivas, la verdad que son bastante favorables, entendiendo este comportamiento observado en la estadística, que siempre es importante tenerla en consideración. Por otro lado, mirando la renta fija, las tasas debieran bajar. Estamos precisamente en una semana en que se espera baja de tasas por parte del Banco Central, 75 puntos base es lo que dice la última encuesta de operadores financieros, así que eso también debería ir trasladándose a menor rentabilidad los depósitos a plazo, menor rentabilidad los fondos de renta fija de más corto plazo, y a medida que avanzamos en plazo, en duración, debieran ir materializando mejores rentabilidades, mayor apreciación de capital por los bonos de más largo plazo, que eso debería jugarle a favor a la renta fija de más largo plazo, al fondo E en particular. Y mirando las expectativas de tasa de Estados Unidos, que son muy importantes, ya lo vimos hoy día, se esperan bajas de tasas, aproximadamente 5 bajas de tasa en lo que es el año 2024. Todavía no es muy claro de dónde viene esto, pero la verdad que todos esperamos que haya una desaceleración económica, que ya las tasas pueden subir una vez más o no, da lo mismo, pero debería venir una desaceleración económica que en el futuro, con baja inflación, la Fed debería ir bajando las tasas para fomentar el consumo, fomentar la inversión y de esa manera reactivar la economía que se espera se desacelere. Así que eso también debería ser positivo para la renta fija y para la renta variable.
Mirando el Standard & Poor's 500, que lo hacemos todos los meses, se recuperó en las últimas semanas, sigue en un canal alcista muy claro, eso va bastante en línea con lo que es la estadística que les acabo de comentar, que es esperable que venga un buen repunte, un buen comportamiento de aquí a fin de año. Y lo que vamos a empezar a mirar, que lo vamos a comentar en otro video, es qué es lo que hay que mirar realmente para entender la renta variable a nivel global y lo que le impacta al fondo A. No es tanto el Standard & Poor's 500 que le ha ido extraordinario en los últimos años, sino que hay que mirar el ACWI, que es el All Country World Index, que acá vemos el conjunto de bolsas a nivel global, que de todas formas impacta mucho a Estados Unidos, más o menos el 50% de este fondo, o de este índice global, pero acá se puede ver también de mejor manera cómo es el comportamiento de otros mercados, como lo fue en el mes de agosto, que ahí es importante los mercados emergentes. Entonces, acá sí se dan cuenta, si bien hay una tendencia alcista, igual que en Estados Unidos, es una tendencia alcista que está todavía bastante más lejos de los máximos históricos, a diferencia de Estados Unidos, que hoy día el Standard & Poor's 500 está más cerca de esos máximos históricos. Y por último, ya hablando del dólar, el dólar se ha venido recuperando las últimas semanas, a mi modo de ver ha sido algo sorpresivo, pero de todas formas esta alza está enmarcada dentro de un rango lateral que sigue presente en el último tiempo, y ese rango lateral todavía está ahí y probablemente va a variar solo en la medida que ya esté absolutamente definido que la Fed no va a subir más las tasas y que eventualmente las puede empezar a bajar en el futuro. Y por lo mismo, algo que puede impactar de manera positiva a los fondos más riesgosos en este mes de septiembre es que el dólar se ha recuperado de manera importante y vuelve a los niveles de 875 pesos precisamente ahora en este momento que estamos haciendo el video. Así que es una tendencia alcista que hoy día ya queda bastante clara, hay mínimos crecientes que están ahí en esa directriz y por lo tanto eso también debería estar evolucionando de manera favorable para los fondos más riesgosos que están invertidos mayoritariamente en el extranjero. Eso sería en este análisis de los multifondos del mes de agosto. Espero que les sirva para tomar sus propias decisiones y por supuesto nos seguiremos viendo en otros videos. Suscríbanse, hagan sus comentarios, compartan esta información y los seguiremos acompañando con este y otros videos más en nuestro canal. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.